Buenas tardes a todos. En primer lugar voy a saludar a nuestro concejal de Cultura, saliente casi, pero todavía en pleno rendimiento, y a Elena, que también es otra representante de la corporación municipal que se encuentra con nosotros. Y como suelo decir siempre, que estamos encantados porque nos permite, en la corporación municipal nos permite que podamos llevar a cabo nuestros ciclos de conferencias en este salón tan emblemático, el salón de ciento del Ayuntamiento de Jaca. También os saludo a los amigos a los miembros de la asociación y a los amigos que nos acompañan aquí hoy, y sobre todo también a los que nos están viendo desde casa, con la novedad de que, aparte de que los de la asociación han recibido el enlace, también tengo que decir que nos están viendo también los de la Asociación de los Castillos de España, porque este ciclo va de fortificaciones. Entonces les he mandado el enlace, y igual a ver si podemos hacerlo, pues que el conocimiento de nuestro patrimonio llegue a ser universal. Nosotros lo vamos conociendo casi cada día mejor gracias a nuestros investigadores, pero evidentemente también una de las obligaciones de la Asociación Sancho Ramírez es divulgarlo. Bueno, vamos a iniciar el ciclo de primavera 2023, y al hilo del primer viernes de mayo pues nos vamos a hacer algo de fortificaciones. Y las tres conferencias que hemos elegido, que por cierto están ahora los tres ponentes, van a ser Julián Ramos, que ahora hablaré de él, que nos va a hablar de las fortificaciones protohistóricas del entorno de Jaca, aportaciones desde las últimas intervenciones arqueológicas en el Valle de la Garcipollera. Bueno, esto ya lo suavizaremos porque tiene un título un tanto largo, pero que no está complicado. Bueno, la semana que viene vendrá Pedro Callizo, que sube desde Huesca, y nos hablará del Castillo del Barre, etapas constructivas de la fortificación de vigilancia de la frontera del rey Sancho Ramírez, en la cual nos traerá importantes novedades que hay que tener en cuenta y reconocer, de las fases constructivas que en parte también ha venido de sus propios estudios. Y luego cerrará el ciclo nuestro amigo, que también es de la asociación, este ciclo todos jóvenes, Javier Garasa, que nos hablará de los jaqueses a la conquista de El Llano y en particular a la toma de Zaragoza, van las tres cronológicas por aparición en el tiempo. Pero hoy nos acompaña Julián Ramos Bonilla, que es de Jaca. Y además es amigo nuestro, y además es joven. Y además también es miembro de la Asociación Sancho Ramírez, o sea que lo tiene todo. Y tengo que decir que es arqueólogo profesional, colegiado número 11.125, y tiene experiencia en los ámbitos del rural y urbano. Estudió en la Universidad de Zaragoza, es grado en Historia en el año 2015, y luego hizo máster de Gestión del Patrimonio también en la Universidad de Zaragoza en el 2016. Máster de Profesorado de Geografía e Historia para ESO y Bachillerato en el 17, y luego en la Universidad de Granada hizo también un máster en Arqueología. Además, tiene múltiples cursos de comisariado de exposiciones, laboratorio de arqueología, antropología forense, fotografía digital y un montón de cosas más, que no lo voy a leer porque me mandó el currículo, que eran 3 páginas, y no he hecho un resumen muy escueto. También ha sido ganador, y prueba de ello es el trabajo que nos presenta, fue ganador de la 7ª beca de investigación Sancho Ramírez, y que nos dio mucho gusto el poderte otorgar, porque has hecho un trabajo estupendo. Luego, de experiencia laboral, ya además me he puesto aquí unas chuletas, saltándome exactitudes, porque es que hay unos títulos que cambian de una manera y de otra. Fue auxiliar de arqueología en la excavación arqueológica en la Plaza Ripa, aquí en Jaca, en el año 2019, y también de auxiliar también en la iglesia de San Miguel de Teruel. Luego tiene de codirector técnico, codirector o técnico, según unas u otras, que no las voy a desgranar al menudo, pero en Aranda de Moncayo, en Tausto, en Moyula, en Castejón de Valdejasa, en Caneás, en Muel, y luego en Zaragoza, en la calle Conde de Aranda y en el Coso Nuevo. Y ahora estás en Cadrete, en el Castillo de Cadrete, ¿no? Creo que lo he resumido bien, pero lo que nos importa a nosotros es lo de Jaca, ¿no? Jaca y nuestra comarca, ¿no? Jaca ha sido
director de excavación arqueológica o director de intervención arqueológica. Ojo, que son cosas parecidas, pero no es lo mismo, ¿eh? En la calle El Coso, número 4, en la calle Puerta Nueva, en el Villar de Campo y Irigoyen, y en los paramentos en el pabellón de la ciudadela, y prueba de ello fue un artículo que nos mandó a la revista La Escena, que salió en el último número. Y ahora el tema principal, que es la presentación que nos va a hacer, que son el fruto del trabajo de las 3 campañas arqueológicas que ha llevado a cabo en el yacimiento de la Torre de Bescos de la Garcipollera, en el término de Villanueva. Entonces yo ya termino, ya no os canso más, y solamente pues dejarnos en manos de él y confirmaros que vamos a tener un ciclo muy interesante, y recordaros una vez más que tenéis que apagar los móviles, o por lo menos dejarlos en silencio. Venga, muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. El título, bueno, puede ser un poco largo, pero lo cierto es que no me voy a quedar solo en los resultados de la última campaña de excavación. He querido ir un poco más allá y emplear estos resultados para hacernos una idea de cómo sería el paisaje protohistórico de Jaca. Al final, un yacimiento está determinado por el paisaje y, como vamos a ver, este yacimiento es simplemente uno de tantos que marcan un patrón de poblamiento bastante interesante. Cuando hablamos de protohistoria, por lo general, sobre todo en la península ibérica, nos referimos al primer milenio antes de Cristo. Del año 1000 a 750 podemos decir que se realiza la transición del bronce final a la primera edad del hierro, y del 450 hasta el año 200 a.C., que es cuando ya llegan los romanos. Este periodo de tiempo va más allá de las simples transformaciones tecnológicas, más allá de que se empieza a emplear el hierro. Lo verdaderamente importante son las transformaciones sociales. Hay una mayor productividad, hay una profunda transformación social, las sociedades se hacen más complejas, y es cuando aparecen fortificaciones realmente interesantes y potentes. Es el momento en el que aparecen los castros y lo que conocemos como ópida, ¿no? En singular, oppidum, que viene a ser una ciudad en altura fortificada con un cierto grado de urbanismo. En cuanto a la protohistoria jacetana, es fácil resumirlo porque no sabemos prácticamente nada. La principal problemática que tenemos en cuanto al estudio de los yacetanos es que cuando las fuentes clásicas las mencionan, no sabemos si se refieren a un populi, un pueblo romano propiamente dicho, o a los habitantes de una ciudad. Las investigaciones más recientes, hay debate en esto, pero parece que lo más probable que se trate estas referencias a los habitantes de la ciudad de Jaca, simplemente, incluyéndose en el ámbito vascón. Sobre la propia ciudad también sabemos muy poco. Las excavaciones que han aportado materiales prerromanos han sido muy pocas. Destaca sobre todo la excavación arqueológica que se realizó en el Solar de Escolapios en 1985, y lo más antiguo que sacó fueron materiales ibéricos del siglo II a.C. Sobre el grado de urbanismo de la ciudad, por ejemplo, no sabemos prácticamente nada. Las murallas, que sin duda debía de tener, no sabemos por dónde iban. En fin, es todo muy ignoto. La arqueología urbana, precisamente, está muy bien, es muy necesaria, por supuesto, es fundamental, pero tiene ciertos límites. Y ante esos límites, lo que hay que hacer, si se quiere avanzar en el conocimiento histórico y en la investigación, es salir de ella y meternos en el mundo rural, que es el que nos va a dar las respuestas. Son 3 campañas de excavación las que se han hecho en el yacimiento de la Torre de Bescos de la Garcipollera.
que lo tenemos aquí en la divisoria de los valles de Cenarbe y Garcipollera. Este es el barranco de Vadiello. Está justo en el límite entre los términos municipales de Villanueva y de Jaca. En cuanto a las conexiones visuales, claro, es la cima de un monte, se ve desde bastantes sitios. Destaca que se vea desde Aratorés, ahí lo tenemos, y por supuesto desde Vescos de la Garcipollera. En cuanto a la cuenca visual, esto está realizado con el Google Earth, no es lo más preciso del mundo, pero bueno, nos ayuda a tener una idea. Podemos observar que todo el valle de Cenarbe, por supuesto, se ve ahora mismo porque está lleno de pino, pero en realidad, si los quitáramos bueno, que en realidad no existían en su momento, se vería perfectamente todo el valle de Cenarbe. Ya digo, Aratorés y el paso al valle de Borao, parte del curso del río Aragón. Se ve el pico de Brosín, también importante, es un oteadero fundamental que tenemos aquí, con un castillo también bastante interesante. Bueno, parte del monte de Asieso, y todo el límite sur que limita la Garcipollera, desde las inmediaciones de Bergosa, el pico Albarún y el pico Torrollón, que lo tenemos por aquí. Y hacia el este, también es interesante, tenemos la Sierra Cruz, que es el paso tradicional y fundamental, sobre todo en ganadería, que comunicaba el valle de Cenarbe con Iguace y ya lo siguiente, el valle de Acumber. Claro, es un punto montañoso, desde allí no se van a controlar grandes extensiones de terreno como tal, sino que se van a controlar una serie de puntos estratégicos y de paso. Como ya saben, gran parte del Pirineo sufrió grandes destrozos, por decirlo de otra manera, a mediados del siglo XX con el tema de la reforestación y se plantaron especies que no son autóctonas y se hace un verdadero destrozo. La imagen que tenemos en blanco y negro es de 1945, que se aprecia una plataforma rectangular, antrópica, sin duda, y la foto de la derecha, ya más reciente, que será del 2018-19, se puede ver que toda la mitad sur del yacimiento se destroza, se la llevan por delante a la hora de hacer zanjas para la repoblación forestal, ¿no? Por lo cual, digamos que la estratigrafía positiva que tiene este yacimiento solo la tenemos en la parte norte. Está aquí. Las referencias del yacimiento son muy pocas. La más antigua que yo tengo controlada es de Pascual Madoz, en la partida de Pescos de la Garcipollera. Nos menciona, el patrimonio arqueológico. Hay algún autor posterior, también del siglo XIX, que dice claramente que Pescos de la Garcipollera no tiene más interés que su patrimonio arqueológico, que si no sería un pueblo cualquiera. En este caso, Pascual Madoz nos habla de los restos del monasterio de San Clemente, del cual dice que sacaron materiales romanos y medievales, y también menciona, a distancia de media legua, hacia el norte se ven los restos de un castillo temorisco. Se refiere al yacimiento. Controlando o revisando documentación y cartografía, podemos entender un poco más el yacimiento. Por un lado, el mapa de Prames, este es fácil de ver, destaca que al sur hay una parte de terreno que se llama Tres Castillo, que vendría del latín trans castellum, tras el castillo. Tiene que estar relacionado, por necesidad. Luego, más allá, en su momento tuve ocasión de controlar, de revisar la documentación forestal de mediados del siglo XX, cuando hacen todas las intervenciones. El nombre de la peña está documentado como Peña del Castillón. Y también revisando igual cartografía, la parte del terreno en la que se ubica el yacimiento también figura como Nuestra Señora. El topónimo de Castellón es evidente, la gente de los pueblos y de alrededores eran conscientes de que allí había una fortificación. Incluso este verano, un señor de Cenarbe me dijo que tenía conocimiento de una anciana de Cenarbe
que había oído de siempre que allí en este lugar había habido un poblado, o sea, eran conscientes de que allí había habido algo. Y en cuanto al topónimo de Nuestra Señora, lo más lógico es pensar que está relacionado con la iglesia que descubrimos. No obstante, el yacimiento hasta el año 2004 no está documentado. Lo hace Adolfo Castán, le encargan hacer un inventario de los castillos autoaragoneses y bueno, pues, y da con este lugar. Él lo que ve es una estructura que identifica como una posible torre rodeada por pronunciadas pendientes y algunos restos estructurales de piedra y un poblado que ubica en la ladera sur que destrozaron a mediados del siglo XX. Y también recupera algunos materiales en prospección bastante curiosos. Por un lado tenemos escoria de hierro, unas piezas de escoria de hierro, una aguja, un alfiler más bien, de metal con volutas. Esto de aquí que sería parte de una lanza, aquí estaría el mango y aquí la hoja de la lanza, un par de fíbulas, trozos de hierro diversos, cerámica poca. Esta parece que podría ser romana, pero vamos, son trozos de 1 centímetro, no aportan mucha información y son muy pocas. Un botón de bronce y bueno, materiales que él, que ya está acostumbrado a controlar los materiales de los yacimientos medievales, claro, se da cuenta de que esto no le encaja con lo que viene viendo y considera que es más antiguo, considerándolo en todo caso alto medieval. No obstante, la pieza más significativa de todo el lote que recupera, que es esto de aquí, que es un pilum romano, es un arma diseñada para ser lanzada, y esta es una pieza de museo que debería estar expuesta. No obstante, yo en todas las intervenciones que he tenido ocasión de hablar del tema siempre lo digo, porque esta pieza no sabemos dónde está y es un problema. A finales de los 80, bueno, la ley de patrimonio tampoco era muy funcional, las cosas en los museos no funcionaban como deberían. Bueno, la cuestión es que no sabemos dónde está. Ojalá en algún momento aparezca traspapelada en alguna caja de la nave del Museo de Huesca. En todo caso, bueno, la primera campaña se realiza en el año 2019, la segunda será en el 2021 y la intervención comienza excavando lo que Castán identifica como una torre. Rápidamente vemos que en realidad se trata de una iglesia desconocida, que no tenemos constancia ni de su advocación ni de qué pinta allí en lo alto de esta cima, ¿no? Algún material también recuperamos, cerámica a mano, con un borde decorado con las uñas. Claro, al encontrar la iglesia nos preguntamos de dónde viene, si podría corresponder con algún poblado o despoblado de la zona. Efectivamente, hay un despoblado en el Valle de la Arcipollera, que no sabemos dónde se ubica, se abandonaría en época bajo medieval, que se trata de Llosa de Suso, que no confundir con el actual Llosa de la Arcipollera, porque en realidad en origen eran dos Llosa, Llosa de Suso y Llosa de Ayuso. En este caso Llosa de Suso, que debería de estar a una cota más alta de la actual Llosa de la Arcipollera. Lo lógico es pensar que se pueda ubicar en esta zona. No obstante, bueno, también tuve ocasión de revisar la documentación del Museo Diocesano de aquí de Jaca. No me aseguraron nada. Hay referencias de ermitas de la zona que no sabemos dónde están. Hay Nuestra Señora de Bescós, hay otra ermita que aparece mencionada como Madre de Dios en la parroquia de Cenarbe. En fin, puede ser cualquiera de ellas. Sobre la iglesia tampoco me quería centrar mucho, pero bueno, luego si hay interés y tiempo se puede hablar un poco más detenidamente. Lo curioso de la iglesia sobre todo es la pavimentación que salió.
que con motivos geométricos bastante curiosa y bastante similar, bueno, a la de otros sitios como por ejemplo Iguazú. En todo caso, la ubicamos por las características formales en torno al año 1000, pero vamos, sin tenerlas todas consigo, ¿no? También se hace otro sondeo, un poco más arriba de la plataforma, junto al por donde se pensaba que podía discurrir la muralla, la cerca perimetral del recinto, con la fortuna de que conseguimos detectar un muro. Que bueno, que pensábamos que podía conectar con la muralla. Bueno, ahora veremos qué pasa con este muro. Y también a todo esto vamos recuperando alguna serie de materiales muy similares a los de Castán, escoria de hierro muy numerosa, bastante cerámica a mano. Bueno. También en el año 2021 me echó una mano un compañero de arqueología, Jorge Cano Sabetes, que también es de familia de aquí de Jaca, que está estudiando el megalitismo en las zonas de Choyansó, trabajando con el CSIC. Y bueno, ese verano le habían dejado una máquina de prospección magnética del CSIC y estaba ahí prospectando por la montaña. Bueno, se dejó engañar para que viniera y nos ayudó y pasó la máquina alrededor de la iglesia con el objetivo de ver si podíamos identificar algunas tumbas. Claro, porque si es una iglesia parroquial tiene que tener tumbas en la zona. Bueno, sí que se identificaron algunas alteraciones en el terreno. En su momento no parecía que fuera gran cosa, pero claro, excavando ahora este año en esas zonas hemos podido ver que en estas alteraciones es donde han salido estructuras, con lo cual una prospección magnética podría arrojar mucha información. Lo prioritario de esta última campaña, que se realizó con la séptima beca Sancho Ramírez, fue trabajar y conocer mejor el sistema defensivo del yacimiento. No obstante, lo prioritario fue terminar de excavar la iglesia y poder verla en su conjunto y apreciarla entera. Había que decidir, o se excava para sacar materiales o se excava para sacar estructuras. En este caso opté por excavar las estructuras, que es lo más vistoso y lo que puede dar más juego, ¿no? Sobre todo para que la gente lo conozca. En cuanto a la iglesia, ya digo, lo primero fue terminar de excavarla, la limpiamos en plantas y se aprecia ya todo el dibujo de la planta de la iglesia. Y se abrieron dos catas, una justo enfrente de la puerta de acceso de la iglesia y otra en la esquina opuesta, que parecía que allí había mucha piedra, tenía toda la pinta de que podía haber alguna estructura. En cuanto a la cata que hicimos delante de la puerta, al final fue buena idea hacer un agujero allí, porque nos salió un muro por debajo de la iglesia anterior sobre la que se apoya el templo. Este muro ya corresponde a la Segunda Edad del Hierro. Ya nos aportó materiales de la época, ya no hay duda de que la iglesia se construye sobre algo previo. En cuanto a la otra cata, también hubo sorpresas, porque había mucha piedra, parecía que había una estructura, pero es que hay una estructura muy grande. Lo que destaca, lo primero de todo, es una pared de piedra bastante bien hecha, muy potente, con un relleno de piedras. O sea, es decir, se trata de una estructura maciza de grandes dimensiones. Y cuando digo grandes es bastante grande. Y sobre todo destaca su ubicación, que está en la parte más accesible del yacimiento, o más difícil de defender, se puede decir, dominando el foso. Claro, la interpretación, lo que me dice la experiencia, es que se trata de algún tipo de estructura defensiva, por no llamarlo directamente torreón. Lo suyo, evidentemente, sería seguir, ahora es fácil, seguir la pared de piedra, delimitar la estructura y ver qué forma tiene. Pero vamos, ya digo, una estructura grande y maciza. Y sobre todo que destaca que sobre esta estructura bien hecha, existe una posterior de peor calidad y sobre todo que lo que parece es que se construye de manera apresurada, que lo tenemos aquí.
tiene toda la pinta en cuanto a, ya digo, en cuanto a estratigrafía, que este torreón en algún momento se viene abajo, se destruye y en un momento de necesidad construyen algo encima o lo recrecen. Descartamos, por supuesto, caseta de pastores, descartamos puesto de caza, no, sigue siendo una estructura sólida, simplemente en un momento, ya digo, de necesidad, consideran que bueno, hay que apilar las piedras de una manera rápida y funcional, convirtiendo esa estructura grande en otra más pequeña. O sea, es decir, si tenemos aquí el muro de la estructura original, aquí tenemos los otros dos muros de la que plantan encima luego. Esto es una foto de dron, ya digo, de este sondeo. Aquí tenemos lo que se puede llamar torreón y un foso bastante potente. En todo el yacimiento destaca un mismo nivel estratigráfico, marrón amarillento, que es el que nos está dando materiales de la edad del hierro. Ya digo, esto aparece aquí abajo y también aparece donde el otro sondeo que nos salió el muro. Es aquí, en este estrato, donde nos están saliendo los materiales más interesantes. También se planteó en esta última campaña abrir un nuevo sondeo. Por cuestiones de tiempo se hizo lo justo, porque en la cima de la peña también había un montículo que tenía toda la pinta de ser derrumbe, una acumulación de piedra y sobre todo, claro, hay que tener en cuenta la ubicación, es la parte desde donde se tiene un mayor dominio visual. Efectivamente, lo que se hizo fue desbrozar la cima, desbrozarlo, limpiarlo y simplemente rascando con el superficial ya se apreció que efectivamente hay allí otra estructura, lo mismo. O sea, se trata de una estructura aparentemente sólida, de grandes, bastante grande en cuanto a dimensiones, que en este caso se puede interpretar como un punto de vigilancia estratégico desde donde dominar el entorno. En cuanto al murete que se descubrió en el año 2019, también se continuó este sondeo y se decide continuar el muro hacia ver si se podía identificar la muralla. Claro, teniendo en cuenta los paralelos de la Edad del Hierro, sobre todo en el Valle del Ebro, se consideraba, claro, que sería una estructura adosada a la muralla del recinto. En este caso, no. En este caso, pues se descubrió una esquina de una estructura aparentemente rectangular o cuadrada, quizás una vivienda. En un principio yo no las tenía todas conmigo, pero bueno, viéndola ahora, pues quién sabe. Y destaca sobre todo eso, que no conecta con la muralla, que tiene que estar por ahí, porque se trata de un yacimiento en el que se ha dedicado un gran esfuerzo por la fortificación y la defensa. Tiene que tener algún tipo de muralla o de recinto. Por ejemplo, foto de dron, lo mismo. Vemos la estructura, la esquina que se descubrió este año y sobre todo al borde de la plataforma una gran acumulación de piedra que lo que sugiere es eso, una estructura, una muralla, una cerca de piedra, algo que tiene que haber aquí en la zona. En cuanto a los materiales que han salido esta campaña, ya digo, el problema de excavar derrumbe sobre todo es que hay menos probabilidad de encontrar un gran lote de materiales arqueológicos. Esto es más habitual si excavas un nivel de abandono o de destrucción. Pero bueno, aún así han salido algunos materiales bastante significativos. Piedras de moler, que tenemos aquí, escoria de hierro, también, bueno, sale bastante, en todas las campañas ha salido algo. Destaca sobre todo la pieza esta, que es un hacha de piedra pulimentada. En este caso a mí no me parece funcional y he de decir que cuando salió me descolocó un poco porque no era lo que me esperaba, no es la típica pieza que te puedes esperar encontrar en este tipo de yacimientos, aunque es verdad que son materiales que perduran en el tiempo y que bueno, pueden llegar incluso a aparecer en época temprana, en época medieval. Pero bueno, en este caso, ya digo, no me parece funcional, tiene toda la pinta de ser algún tipo de material
o herramienta ritual cuando los arqueólogos no sabemos atribuir algo, pues es lo más fácil, ¿no? Decir, bueno, pues este ritual, una chabotima. Esto es un vídeo, pero bueno, como antes lo he intentado y se han escogido igual PowerPoint, mejor lo vemos luego al acabar. Esto es una imagen LIDAR del yacimiento. Lo que más destaca enseguida son los aterrazamientos, que se ve el gran destrozo. Los sondeos están señalados, que se han ido realizando en estos años. Este hueco, por ejemplo, corresponde con la iglesia, el Soneo 3000, que es donde está el muro, quedaría por aquí. Y ese supuesto torreón que estaría en la cima, para controlar visualmente el entorno, que además parece que se aprecia incluso aquí, en esta zona. Pero la imagen LIDAR es valiosa tanto en cuanto nos está enseñando cosas que no se ven en superficie, que son los fosos. Porque claro, este foso de aquí sí que es bastante evidente, esta trocha no es natural, pero este, por ejemplo, y este ya no se ve en superficie. Y efectivamente vemos que hay un sistema de fosos y aquí se ha dedicado un gran esfuerzo por fortificar y defender este lugar. El hecho de que haya un foso adelantado, de todos modos, también es algo habitual en contextos de la Edad del Hierro. En arqueología, todo básicamente se fundamenta en buscar paralelos y en base a eso ya construir el discurso histórico. Esto es difícil, ya digo, porque no hay nada hecho o trabajado a nivel científico, académico, por lo cual es necesario recurrir a los trabajos de documentación que se han venido realizando por gente que, bueno, no es del mundo de la arqueología, pero hace sus publicaciones. En este caso, no me salgo de los trabajos de Adolfo Castán. Haciendo una revisión de ellos, destaca un yacimiento concreto que tiene muchos paralelos con este yacimiento, que es el Castellón de Inella. El mismo topónimo, además. Si lo vemos desde el aire, no parece, bueno, que haya nada, pero claro, si le volvemos a pasar la imagen LIDAR, efectivamente vemos que tiene un foso que rodea todo el recinto. Esto es un yacimiento que es conocido por la gente de la zona. De aquí se han recuperado materiales arqueológicos romanos y prerromanos que están en el Museo de Florensaz de Artes del Serrablo, y destaca por su caracterización física con respecto al yacimiento de la Torre de Bescós. Está ubicado en la misma ubicación, es decir, en la divisoria de dos valles, es un lugar de paso. Misma característica física, ya digo, se aprecia un recinto de piedra en superficie, hay espeleales en la superficie, incluso se han llegado o hay constancia de que de allí han salido monedas prerromanas, que esto es bastante importante porque nos está datando con precisión el yacimiento. Este es un croquis de Adolfo Castán. No es muy exacto, pero bueno, él nos da un poco la idea de la forma y de lo que tenemos ahí. Es decir, ya tenemos dos yacimientos en altura con unas mismas características. Estamos ante un patrón de poblamiento. Aquí lo que hay que hacer es revisar los trabajos que se han ido realizando en otros lugares, como por ejemplo el Pirineo catalán o ya en la zona de Navarra y tal. Ahí está muy bien estudiado. Ahí las comunidades de montaña tienen una dualidad en el poblamiento, por decirlo claramente. Dividen los asentamientos en unos de montaña, que se dedicarán a unas actividades ganaderas, y otros en el llano, que se dedicarán más a actividades de agricultura, y entre ellos se complementan. Estos dos yacimientos de los que he hablado, siguiendo estos paralelos, corresponderían con yacimientos de altura dedicados a la ganadería. Claro, nos faltan esos yacimientos que debería de haber, sobre todo aquí que tenemos la depresión central-pirenaica, la cuenca de todo el Aragón. Claro, allí también debería de haber yacimientos. Tenemos que buscarlos en las laderas, donde no estorbaban, en una cierta altura, con también un cierto grado de fortificación. Podría hablar de varios, en realidad.
podría hablar, por ejemplo, de un yacimiento que tenemos aquí, aunque bueno, está un poco arriba. Adolfo Castán lo considera como Castellillo inferiore en las fuentes. Hay quien ubica este yacimiento en otro lugar, pero bueno, eso es lo de menos. La cuestión es que aquí hay un poblado medieval y en superficie se puede apreciar cerámica romana. Por ejemplo, Castillo de Guarga también tiene un yacimiento prerromano bastante potente y muy interesante, pero en este caso no me he resistido a hablar de dos lugares muy concretos que me parecen muy interesantes, de los cuales no tengo la seguridad de que sean yacimientos prerromanos, pero ya digo, por sus características físicas hay una alta probabilidad de que tengan un pasado protohistórico. El primero de ellos se trata de la Torraza de Asprilla. Este es un lugar fascinante porque por un lado tenemos el despoblado de Asprilla, abandonado en el siglo XVII, que lo tenemos aquí perfectamente. Bueno, se puede apreciar bastante dónde están las estructuras, la forma que tenía el poblado. Tenemos también la ermita de San Julián de Asprilla, se supone que hacia el siglo X, con una pavimentación también muy similar a las que nos salió en la iglesia de la Torre de Bescos. Tenemos una pardina, ¿no?, como elemento etnológico de época moderna contemporánea, en la Torraza de Asprilla, que es un tozal en forma troncocónica, que lo tenemos aquí. Es decir, es una zona, en un espacio muy pequeño de tiempo tenemos una serie de elementos arqueológicos y patrimoniales muy interesantes. Nuevamente, con una imagen lida, vemos el yacimiento, es una superficie plana en lo alto del tozal, con un puntito aquí. Esto se trata de una torre, la planta de una torre cuadrada. En este caso no hay foso, pero claro, es que tampoco lo necesita, ya tiene unos fosos naturales bastante interesantes. Nuevamente, ortofoto con la comparación de imagen lida. Y bueno, en esta foto parece que se aprecia mejor, no tenemos una torre cuadrada. El croquis es un poco inexacto en este caso de Adolfo. El recinto de piedra es mucho más extensivo, se extiende más a lo largo del recinto. La torre es cuadrada, en este caso no hay seguridad, ya digo, son yacimientos que, por ejemplo, este lo prospecta también, pero los materiales que recupera no aportan mucha información, no sabemos a qué cronología corresponde. Como este hay muchos, yo en este caso voy a hablar solo de dos, pero en realidad hay toda una serie de yacimientos que Castán se da cuenta de que no corresponden con la norma de los yacimientos medievales que viene documentando, y bueno, los mete en el lote de las primeras fortificaciones medievales. En este caso yo creo que tiene razón en parte. Tendrían una ocupación medieval, por ejemplo esta torre es posible que sea de época medieval, pero el origen de estos yacimientos lo más seguro es que sean de época mucho más antigua. Y finalmente, bueno, el tozal del Muro, que este es un yacimiento también, un sitio mal conocido. Este no lo documenta Castán, que nos sucede lo mismo. Si lo vemos desde una ortofoto, desde arriba, no vemos gran cosa, pero por ejemplo si le aplicamos una imagen LIDAR, ya vemos que hay aquí una estructura, una plataforma en lo alto con una serie de recintos, una fortificación en base a una superposición de plataformas. Esto es bastante habitual en época protohistórica, sobre todo en el sur de Francia. Y luego está la cuestión del topónimo de muro. Por ejemplo, en Navarra, la mayoría de lugares topónimos que son muro, se trata de yacimientos protohistóricos. Es decir, en base a todo esto, el Pirineo ha estado densamente habitado y fortificado por lo menos desde época protohistórica, y hay un gran esfuerzo por controlar las rutas de comunicación. Estamos hablando de que estas obras las realiza una sociedad
jerarquizada, muy bien organizada, que está empleando unos recursos muy importantes para llevar a cabo este patrón de asentamiento. Y luego estos lugares, estos asentamientos, van a ser claves a lo largo de toda la historia. Ya digo, van a ser reaprovechados en época medieval. Ya digo, Trastán los mete en el lote de primeros castillos altoaragoneses. Estoy de acuerdo con él, porque lo más sencillo que había en aquel momento, sin duda, era subirte al castillo, propiamente dicho, que ya llevaba en pie 1000 años. No hacía falta grandes obras para defender el territorio, porque ya estaban hechas precisamente. Los topónimos son bastante importantes. Si se quiere avanzar en el conocimiento y en esta investigación, son delatores de los yacimientos. Torraza, Torroyuela, Castellón, Castromuro son muy evidentes. Nos están hablando de estructuras potentes que había en estos lugares. Y luego destaca la sacralización de estos espacios. Por ejemplo, la Torre de Descojos ha pasado en medio, o encima, mejor dicho, de la gran estructura, o de las estructuras que había en esta zona del yacimiento. En época medieval se considera que se pone allí una iglesia. Esto se trata de una sacralización del lugar, porque hubiera sido muchísimo más fácil poner la iglesia en otro sitio y no con esos cimientos que al final lo que se hace, y esto en estratigrafía, en la excavación se ha vivido bien, o sea, lo primero que hacen es en todo el derrumbe de la estructura hacen la fosa para meter la iglesia, lo cual, claro, la están poniendo en un sitio muy específico para algo muy específico. Y sobre todo hay que destacar en este sentido los trabajos de la gente que me ha precedido, los que están fuera de la arqueología y la academia: Adolfo Castán, Miguel Barrutia, Cristian Laglera, Estables el Duque, José Miguel Navarro, me olvidaré de gente. Todos los trabajos de esta gente que están fuera del mundo de la academia son muy importantes a largo plazo, porque son ese primer escalón sobre el que luego hay que trabajar, ¿no? Son los que nos está diciendo, oye, que aquí igual merece la pena hacer excavaciones o llevar a cabo una investigación del territorio. Finalmente quiero agradecer a toda la gente, colaboradores, voluntarios e instituciones que se han involucrado en estos años de investigación. Creo que, bueno, a mí personalmente me gustaría poder continuar esta investigación. Ya veremos a ver si se puede, ¿no? Y finalmente, bueno, quería recordar a José Antonio Otal, que a mí personalmente me ayudó mucho con este proyecto y con otras cuestiones. La segunda campaña salió realmente gracias a él, porque nos estaba ayudando, y era un gran experto en ganadería histórica y tradicional. Y sin duda que él nos podría haber ayudado y arrojar luz sobre muchas cuestiones, y bueno, se le extraña. Finalmente, bueno, gracias por atenderme. Si quieren hacer preguntas o consideraciones en ese momento, yo estoy encantado de hablar y de debatir. Gracias. Bueno, se me olvidaba. El vídeo que he dicho antes, que si no el PowerPoint no funcionaba, es un vuelo de dron general del yacimiento. Lo he puesto para que se hagan una idea un poco más exacta de lo que es el yacimiento. Empezamos en la parte alta de la cima, donde se supone que está ese torreón para controlar el entorno, y avanzamos hacia la iglesia. Dejamos aquí el torreón. Este es el sondeo 3000, donde nos salió esa esquina del muro y esa estructura. Todo el borde del yacimiento está delimitado por escombro y por una densa línea de POG. Avanzamos. Se ve que toda esta parte está alterada. Todo esto es el escombro que se ha ido sacando en 3 campañas de aquí de dentro de la iglesia y
lo que se considera también un terreno defensivo, y aquí ya tenemos el foso. Bueno, ahora ya sabéis que es habitual cuando termina una conferencia, pues, como tú bien has dicho, entonces en el turno de ruegos y preguntas, ¿no? Has hablado de opciones de futuro. Yo sé que este verano no puedes hacer campaña porque estás pillado en Cadrete, ¿no? Lo hemos dicho, ¿no? Sí. Pero hombre, ¿llevas idea en el 2024 iniciar otra campaña o hay posibilidades? ¿Cómo lo ves? A ver, cierto es que esta última campaña ya la planteé pensando que era bastante improbable volver a corto plazo por las cuestiones económicas y financiación lógicas que trae un trabajo de estos. Ahora bien, yo por supuesto que voy a seguir tratando de sacar esto adelante, voy a pelearlo, claro, porque es un yacimiento que merece mucho la pena. Es que estamos hablando de un grado de fortificación muy potente para un sitio que está a 1300 metros de altura. Merece la pena. Es que no sabemos nada de los habitantes de esta zona, de si eran yacetanos o vascones, me da igual, pero no sabemos nada de la gente que habitaba este territorio antes de la llegada de los romanos. Bueno, y durante los romanos tampoco. Los romanos rompieron todo, también lo poco que había. ¿Hay alguna pregunta, alguna buena duda, alguna ampliación, algo que queráis? ¿Hay algún otro yacimiento? Yo estuve en el congreso de Castillos en Ciudad Real y hubo un catedrático que presentó una propuesta que tú lo has comentado, ¿no? Desde un artesano de estos, lo puedes hacer círculos en situaciones donde se podrían encontrar nuevas fortificaciones o nuevos puestos conectados, por ejemplo, desde este que hemos comentado, desde la pollera está pues con el Grosín, con el Atolés y tal. Entonces planteaba una acción matemática de tal manera que radiando sacaba muchos más. Hay uno más, por ejemplo, pues a la altura de Vergosa, que a ti te podría parecer que tuviera boletos para que pudiera claro, Vergosa estaba habitado y entonces claro, lo que hubiera estaría ya completamente destrozado, ¿no? Como por ejemplo el Rapitán, de Rapitán pudo haber otro, pero claro, al hacer la fortificación que hay ahora en la actualidad, todo lo que debió de haber anterior, porque además el mismo topónimo canta que viene de Rapitán, viene de Rábida, ¿no? Según dijo Bernabé Caballero, ¿no? Y eso es una palabra árabe, ¿no? Entonces, ¿tienes alguna otra así en vista en el valle o en las cercanías, en Cenarbe o...? Sí, bueno, los voy revisando conforme tengo tiempo y voluntad, que son dos cosas importantes. Pero sí, lo primero, con una revisión cartográfica rápida, enseguida hay topónimos que te ponen en alarma, ¿no? Al sur de la Garcipollera, por ejemplo, tenemos Peñas de Castillón, que yo me he dado una vuelta por ahí, muy sugerente el nombre, pero bueno, yo no he encontrado nada. Pero por ejemplo, sí, ya a Cumuel, en la punta Torrullón, que también es un topónimo interesante, no he tenido ocasión de pasar por ahí, es una de mis próximas excursiones, pero sí que tengo constancia de que por ahí algo ha debido de salir. Bueno, estoy hablando de comunicaciones personales que me han dicho de, oye, que aquí ha salido algún material. Pero ya digo, hay que revisarlo. Y de todos modos, lo más fácil y rápido es irte a los trabajos de Castán. Ahí lo tienes. Sí, lo primero para el punto de partida. Ya pasó por este foro, o sea, por esta tribuna. Ha pasado al fondo en ocasiones, que hemos traído algunas, pero para tratar temas románicos, evidentemente. Bueno, pues entonces, Valentín quiere preguntar algo. Que si no, no se graba. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, te felicito. Me ha gustado mucho la exposición. Pero desde el principio y casi antes de venir, te voy a preguntar la duda que me plantea este yacimiento. Es una fortificación y hay que defenderse. Vale. Eso está claro y nos lo has dejado evidente. Pero claro, en un valle ciego, como es el de la Garcipollera, semejante estructura,
de quién se tenían que defender si el paso habitual estaba en el valle del río Aragón. Esa es la duda y la pregunta que te hago. Pues es una muy buena pregunta a la que yo no tengo respuesta todavía. Porque es lo que tú dices, es que este grado de fortificación aquí arriba, sí que es cierto que en estos momentos, claro, lo más importante y lo que había que proteger ante todo era el ganado. Eso era el sustento fundamental. Luego también hay que tener en cuenta que las fortificaciones no tienen simplemente una función defensiva como tal, también sirven para intimidar al enemigo y hacer que no se atreva a atacarte. Pero ya digo, parece algo casi exagerado en cuanto a fortificación y defensa. Sí, sí. Bueno, a ver, un momento. Creo que es Alberto. Vamos a ver, con la pregunta que ha hecho Valentín, en el siglo XXI todavía nos cuesta mucho ponernos en la piel de una sociedad guerrera. Tendríamos que irnos a África, a algún país, a Somalia, y entonces lo entenderíamos mejor. A lo largo de nuestra historia, desgraciadamente, bueno, es lo que hay, muchas épocas de mucha violencia. Entonces, en épocas de mucha violencia, hay la respuesta primera es fortificarse. No sé, hoy en día tenéis las aplicaciones del pánico en todas las mansiones de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? El miedo mueve tal. Hay fortificaciones en distintas épocas, hay fortalezas, castillos, digamos, y hay asentamientos, pueblos, aldeas fortificadas. Entonces, claro, aquí estamos en dos épocas, ¿no? Esa época prehistórica y esa época alto medieval, los siglos más antiguos de la Edad Media. Ambas fueron sociedades con un grado de violencia que a todos los que estamos en esta sala nos cuesta concebir y tendríamos que ir a Somalia o a Yemen para entenderlo. Entonces en esa época sí que se ven fortificaciones impresionantes en lo que diríamos hay pueblos pequeños, minúsculos para nuestra mentalidad, y simplemente eso lo justifica no un día de miedo, sino varios cientos de años de sufrir la guerra, de sufrir todas las salvajadas de la guerra, que es así que lo vemos en las noticias a distancia. Entonces está, Valentín, lo último que has dicho en tu pregunta, el planteamiento de que esos caminos, vamos a ver, creo que hay muchas cosas y aquí estamos en dos épocas que las dos son muy amplias. Entonces, claro, aquí lo que no tenéis que pensar en castillos feudales, o sea, no es un sistema estatal militar que controle todo un territorio desde un estado, desde un reyezuelo. Las dos épocas lo más normal es que sean simples poblados, en la agrupación de una docena de familias, protegiendo, ahí sí, como decía Julián, sus vacas, sus ovejas y sus hijos, ¿no? Los caminos no pasaban por el fondo de valle. Los caminos imperiales, o sea, las calzadas romanas, los ejércitos imperiales sí que iban por el fondo de valle. Pero la población autóctona, de lo que sabemos, simplemente por las vías de transhumancia, que son las vías más antiguas de largo recorrido, nunca iban por el fondo de valle. O iban a media altura o iban por las carenas, por encima de los montes. Entonces, volviendo a lo que decía de esa diferencia entre las defensas de un estado, de un rey, de un sistema ya territorial, a la simple defensa de una familia defendiendo su casa, de una docena de familias defendiendo su aldea, o sea, no tendría que controlar todo un territorio amplio, aunque tenga conexión visual con otras pocas. O sea, los castillos mejor estudiados tienen conexiones visuales, no con un par de castillos como hemos visto a un Rosin y compañía, sino con docena y media de otras fortificaciones, ¿no? Entonces, simplemente eso, decir que son dos épocas, las dos son muy amplias, tienen cosas en común, ¿no? Por ejemplo, esa sociedad guerrera militarizada,
pero también en esas dos larguísimas épocas, cada una de un puñado de siglos, pues también pueden ser muchos fenómenos los que se sobreponen. Entonces las explicaciones también es fácil simplificarlas simplemente por falta de datos, ¿no? Por supuesto, enhorabuena, Julián, desde luego el trabajo y el esfuerzo que haces en el yacimiento, como te he dicho más de una vez, es impresionante. La gente, eso lo tendrías que remarcar más, ¿no? La gente no lo valora, no valora las peleas también pues, con los políticos y los cargos públicos para sacar 2 miserables euros y tal, y desde luego hay que quitarse el sombrero por tu esfuerzo particular. Muchas gracias. Pues, A raíz sobre todo de esta intervención que han hecho ahora última, me gustaría preguntarte, porque no lo sé, ¿cómo nace una iniciativa como esta de iniciar una prospección arqueológica? ¿Cómo se inicia? ¿Qué pasos lleva? Un poquito cómo sería el proceso, si nos lo puedes explicar. A nivel con la administración se refiere, o más personal. Un poquito engranando las dos cosas. Bueno, en este caso concreto fue por pura voluntad y dedicación. Bueno, yo había terminado el máster de arqueología y claro, todos los arqueólogos por lo general empiezan trabajando en su pueblo. Yo lo que hice pues fue mirarme yacimientos que sobre todo, bueno, esto empieza en Granada. Un día estaba en la biblioteca haciendo un trabajo, cogí un libro estaba haciendo un trabajo sobre fortificación islámica que no tenía nada que ver y lo abrí. No sé si era un artículo de Philippe Senac, pero bueno, alguno de estos, y era una publicación de un castillo y dije, anda, qué interesante este castillo, y miró el mapa que venía y digo, pero si esto está en Puente la Reina de Jaca, pero si esto está al lado. Se trata del castillo de Samitier, que es un yacimiento también espectacular, un castillo genial, súper grande, bastante bien conservado, que me llamó mucho la atención. Este fue el primer paso para tratar de sacar algo de arqueología aquí en la zona. Al acabar el máster de arqueología ya, bueno, lo primero que hice fue mirarme pues eso, todas las publicaciones relacionadas en cuanto a patrimonio, tecnología, y con la publicación de Castán ya vi que este yacimiento tenía bastante potencial. Para sacar las primeras campañas de excavación fue bastante difícil a nivel económico. También era mi primera campaña de excavación como director en solitario, que también es un salto bastante importante de estudiante a la arqueología profesional. Para sacarlo en su momento, con unos compañeros de la carrera, hicimos una asociación cultural dedicada explícitamente solo para sacar esta excavación y para tratar de conseguir financiación de las instituciones. En ese caso, el Ayuntamiento de Jaca nos aportó financiación para las 2 primeras campañas, si no estoy mal. Y bueno, con eso fuimos tirando, pero no fue, o sea, a nivel de negocio no fue muy buena idea, ya lo digo. Yo no gané dinero precisamente, pero bueno, fue con una cuestión de voluntad y de querer hacer algo y de aportar algo. Porque es que ya digo, a nivel de arqueología en el medio rural, aquí en la zona de Jaca, pues es que se ha hecho muy poco. O sea, si no está directamente relacionado con el Camino de Santiago, en la zona de Jaca no se ha hecho nada, solo a nivel urbano. Espero haber contestado, no sé. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, pues termina aquí la primera sesión, la primera conferencia de ciclo de primavera. Os emplazo para el viernes de la semana que viene, que Pedro Callistón nos hablará de la fortaleza de Loarre y de la importancia que tuvo Sancho Ramírez en su evolución, vamos a decirlo así, ¿no? En su evolución. Venga, sí, venga, pues nada, muchas gracias y hasta la semana que viene. Vale.